La Biblia menciona el tema de los tatuajes en un solo versículo del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico 19:28, donde se dice, no haréis cortes en vuestra carne por los muertos, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo soy el Señor. Este pasaje ha sido interpretado y debatido durante siglos, tanto dentro del contexto bíblico como en la tradición de la Iglesia Católica, y plantea preguntas sobre el significado y la moralidad de los tatuajes para los creyentes. Contexto bíblico y significado original. El versículo en Levítico debe entenderse en su contexto cultural e histórico. En la época en que se escribió, las prácticas de marcar o cortar el cuerpo tenían fuertes vínculos con rituales paganos, prácticas funerarias y cultos de fertilidad de las culturas vecinas a Israel, como los cananeos y los egipcios. Muchas de estas culturas usaban marcas y tatuajes para honrar a los muertos o para vincularse con dioses específicos. Por lo tanto, en el contexto de Levítico, la prohibición de las señales o marcas en el cuerpo era una manera de diferenciar al pueblo de Israel de las prácticas paganas y de mantener su pureza ritual. La intención de este mandamiento parece ser la de proteger a los israelitas de prácticas idólatras y mantener su dedicación exclusiva a Dios. Interpretación en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que considera tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, también enseña que el contexto histórico y cultural es fundamental para interpretar las Escrituras. En el caso de Levítico 19:28, los eruditos católicos y teólogos sugieren que la prohibición de los tatuajes no es tanto una condena universal contra los tatuajes en sí, sino contra la idolatría y los rituales que ofenden la devoción a Dios. La Iglesia no emite una prohibición explícita sobre los tatuajes en el Nuevo Testamento ni en los documentos oficiales, ya que no se hace mención específica sobre ellos en los Evangelios o en las cartas de los apóstoles. Pasajes bíblicos y reflexión sobre el cuerpo como templo de Dios. El Nuevo Testamento introduce otro concepto que es clave en la visión cristiana sobre el cuerpo humano, que es templo del Espíritu Santo. San Pablo, en 1 Corintios 6, 19-20, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo subraya que el cuerpo es sagrado y debe ser honrado y cuidado, ya que es el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Si bien Pablo no menciona específicamente los tatuajes, este versículo suele aplicarse en la teología católica y cristiana cuando se reflexiona sobre cómo se deben tratar los cuerpos de los creyentes. Esto ha llevado a que algunos fieles interpreten los tatuajes como algo que puede ir en contra de la dignidad y el respeto del cuerpo como lugar sagrado. Sin embargo, otros argumentan que lo importante es la intención y el contenido de un tatuaje y si éste se alinea con la fe y el respeto hacia Dios. Enseñanza y reflexión católica en la actualidad. La Iglesia Católica no tiene un pronunciamiento oficial ni una prohibición explícita sobre los tatuajes en sus documentos oficiales o en el catecismo. En cambio, la reflexión católica invita a los fieles a considerar sus motivos y a preguntarse si un tatuaje honra o deshonra el cuerpo y la fe. En la actualidad, la Iglesia enseña que los tatuajes no son intrínsecamente malos, el discernimiento recae en el creyente y su conciencia, un proceso que incluye oración, meditación y, en algunos casos, dirección espiritual. Algunos teólogos y líderes católicos sugieren que si el tatuaje lleva un mensaje o símbolo que honra a Dios o refleja el amor cristiano, entonces puede ser visto positivamente. Por ejemplo, algunas personas optan por tatuarse versículos bíblicos, símbolos cristianos como la cruz o el pez, símbolo del cristianismo primitivo, en sus cuerpos, lo cual puede interpretarse como una forma de testimonio. Sin embargo, si un tatuaje lleva un mensaje ofensivo o contrario a la moral cristiana, o si tiene vínculos con prácticas de idolatría o con simbolismos negativos, entonces es preferible evitarlo. Reflexión sobre la evolución cultural de los tatuajes. En los tiempos bíblicos, los tatuajes estaban asociados con prácticas paganas y rituales ajenos a la fe de Israel, pero en la actualidad el significado cultural de los tatuajes ha cambiado considerablemente.
Hoy en día, los tatuajes son ampliamente aceptados en muchas culturas y pueden ser simplemente una forma de expresión personal, artística o una representación de valores y recuerdos importantes. A pesar de que el significado cultural de los tatuajes ha evolucionado, la Iglesia Católica sigue alentando a los fieles a que piensen cuidadosamente antes de hacerse un tatuaje, considerando el impacto en su fe y testimonio cristiano. La idea subyacente es que cada creyente debería usar su cuerpo para honrar y servir a Dios, evitando cualquier acción que pudiera ser vista como contraria a los valores del Evangelio. En resumen, la Biblia menciona los tatuajes en un contexto específico en el Antiguo Testamento, principalmente como una advertencia contra las prácticas paganas. En la Iglesia Católica, el tema se ha abordado con cautela y no hay una prohibición formal, ya que el significado cultural de los tatuajes ha cambiado con el tiempo. La Iglesia Católica invita a los fieles a reflexionar sobre sus decisiones y a considerar si un tatuaje refleja respeto y dignidad hacia el cuerpo y su testimonio de fe. La enseñanza católica sugiere que el respeto al cuerpo como templo del Espíritu Santo es lo más importante, más allá de si se decide tener un tatuaje o no. En última instancia, el mensaje de la Iglesia es uno de discernimiento, cuidado y respeto por el cuerpo que Dios ha dado a cada persona, recordando siempre que el objetivo final es glorificar a Dios en todas las acciones, incluido cómo se cuida y honra el propio cuerpo. El tema de los tatuajes en la Biblia aparece de manera específica solo en el Antiguo Testamento, aunque algunos versículos del Nuevo Testamento ayudan a comprender cómo se ve reflejado el tratamiento del cuerpo en la enseñanza cristiana. Aquí están los versículos clave y su explicación, tanto en su contexto original como en su aplicación actual. 1. Levítico 19:28. No haréis cortes en vuestra carne por los muertos, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo soy el Señor. Este es el único versículo en toda la Biblia que se refiere explícitamente a los tatuajes o señales en el cuerpo. Levítico fue escrito en un tiempo en que Dios estaba dando a su pueblo, Israel, leyes y normas para diferenciarlo de otras naciones, especialmente de las prácticas paganas que rodeaban a los israelitas en el antiguo Medio Oriente. Los cortes y las marcas en la piel eran típicos en rituales de duelo y en actos de idolatría para honrar a los muertos o a deidades. La prohibición entonces servía para separar al pueblo de Israel de esas prácticas. Reflexión actual: aunque el significado cultural de los tatuajes ha cambiado, este versículo invita a los fieles a reflexionar si sus motivos para tatuarse están alineados con el respeto por el cuerpo y la devoción a Dios. En lugar de prohibir estrictamente los tatuajes, muchas interpretaciones católicas sugieren discernimiento en cuanto a su contenido, intenciones y contexto, considerando si el tatuaje es una expresión positiva y respetuosa. 1 Corintios 6, 19-20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo, en este versículo, no se refiere directamente a los tatuajes, sino que enfatiza la santidad y el respeto que se debe tener hacia el cuerpo. El contexto aquí está más relacionado con la conducta moral y cómo los actos y decisiones de cada creyente reflejan su relación con Dios. La idea de que el cuerpo es un templo ha llevado a muchos a reflexionar sobre cómo lo cuidamos y honramos. Reflexión actual: este pasaje subraya la importancia de tomar decisiones conscientes que respeten la santidad del cuerpo. Al considerar hacerse un tatuaje, un católico podría preguntarse si este acto es una forma de glorificar a Dios o si podría ser una distracción de su misión espiritual. Si bien algunos ven en los tatuajes una expresión personal de su fe, otros consideran que el respeto por el cuerpo debe ir en una dirección de sencillez. 3 Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, Pablo insta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios, haciendo de cada acción en su vida una forma de adoración. En lugar de centrarse en prácticas específicas, Pablo enfatiza el uso del cuerpo como un medio para expresar el amor y la devoción a Dios. Reflexión actual:
Este versículo sugiere que el propósito de nuestras decisiones corporales, incluido el arte corporal, debería ser honrar a Dios. En la actualidad, muchos cristianos interpretan este consejo como un llamado a ser conscientes de cómo usamos nuestro cuerpo para representar nuestra fe. En cuanto a los tatuajes, algunos pueden verlos como una expresión de devoción, mientras que otros optan por vivir una espiritualidad sin modificaciones corporales. 4. 1 Pedro 3, 3-4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este pasaje de Pedro enfatiza la humildad y la belleza interior en lugar de los adornos externos. Aunque no habla de tatuajes, se relaciona con la idea de enfocarse en la virtud interna, lo que puede extenderse a la forma en que los cristianos ven su apariencia externa. Reflexión actual: muchos católicos interpretan esto como una llamada a priorizar el carácter y la fe sobre la apariencia física. En el contexto de los tatuajes, esta perspectiva podría invitar a un creyente a reflexionar sobre si el tatuaje es necesario o si es un modo de autoexpresión más superficial. La clave está en asegurarse de que cualquier forma de presentación externa sea coherente con la vida espiritual interna. 5. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este versículo describe una visión simbólica de Cristo que aparece en el Apocalipsis, con una inscripción en su muslo. Aunque esta imagen no es un argumento a favor de los tatuajes, se interpreta como un símbolo de autoridad y realeza. Reflexión actual: si bien no es una validación del tatuaje en sí, algunos creyentes ven este versículo como una indicación de que ciertos marcadores externos pueden reflejar devoción o servir como testimonio de fe. Sin embargo, la Iglesia recomienda no tomar este simbolismo como una justificación para el tatuaje en general, sino más bien entenderlo dentro del contexto apocalíptico de las Escrituras. Conclusión. En resumen, la Biblia no presenta una prohibición tajante sobre los tatuajes, sino que contextualiza su advertencia en términos de idolatría y prácticas paganas antiguas. En el Nuevo Testamento, aunque no se menciona directamente el tatuaje, se destaca la importancia de la santidad y el respeto hacia el cuerpo como un reflejo de la presencia de Dios. La Iglesia Católica, por lo tanto, invita a un discernimiento profundo en este tema. Los católicos que consideran hacerse un tatuaje son animados a evaluar si su decisión está alineada con su fe y si esta decisión respeta la santidad del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Para los católicos de hoy, los versículos mencionados actúan más como una guía para reflexionar sobre el motivo detrás de la decisión de tatuarse. La interpretación y discernimiento personal, con el acompañamiento de la oración, permiten evaluar si un tatuaje es una expresión fiel o si podría desviar la devoción hacia Dios. En la actualidad, los tatuajes no impiden asistir a la Iglesia Católica ni participar en la vida de fe. La postura de la Iglesia sobre los tatuajes ha evolucionado y se ha vuelto más comprensiva, especialmente debido al cambio de significado que los tatuajes han tenido en la sociedad. Mientras que en tiempos bíblicos los tatuajes y otras marcas corporales estaban a menudo asociados a prácticas paganas, rituales idolátricos o supersticiones, hoy día son una expresión cultural, artística o personal. Y la Iglesia considera este contexto al abordarlos. ¿Es pecado tener tatuajes? La Iglesia Católica no enseña que tener tatuajes sea, en sí mismo, un pecado. Sin embargo, sugiere que los fieles piensen cuidadosamente en las razones y el significado detrás de cada tatuaje. Al igual que con otras decisiones sobre el cuerpo, se insta a los creyentes a evaluar si el tatuaje refleja algo positivo y compatible con los valores cristianos. La moral católica promueve que cualquier acción sobre el cuerpo, incluido un tatuaje, respete la dignidad humana, evite la vulgaridad o la violencia, y no sea un medio de ofender a Dios o a los demás. ¿Puedo participar en la vida de la Iglesia si tengo tatuajes? Sí, los católicos pueden participar plenamente en la vida de la Iglesia estando tatuados. La Iglesia enseña que todos son bienvenidos, independientemente de su apariencia o si tienen tatuajes. Los sacerdotes, obispos y fieles en general tienen claro que lo importante es el estado del corazón y la sinceridad de la fe.
Además, se encuentran personas con tatuajes en todos los niveles de la iglesia, desde feligreses hasta misioneros, y algunos incluso han marcado su fe de forma simbólica a través de tatuajes. ¿Qué aconseja la iglesia sobre los tatuajes? La iglesia sugiere un discernimiento profundo. Antes de hacerse un tatuaje, es importante que cada persona considere la motivación, si el tatuaje es una expresión de devoción, amor, arte o una decisión consciente, es aceptable en la mayoría de los casos. Sin embargo, si el tatuaje se hace en un momento impulsivo o sin pensar, podría llevar a arrepentimiento. El contenido, la Iglesia recomienda que el contenido del tatuaje no sea ofensivo ni contradictorio a los valores cristianos. Los tatuajes que representan violencia, odio o símbolos anticristianos serían problemáticos desde la perspectiva católica. El testimonio, para algunos católicos, los tatuajes pueden ser una forma de compartir su fe, como ocurre con quienes se tatúan cruces, rosarios o citas bíblicas. Sin embargo, la Iglesia invita a recordar que el testimonio más fuerte proviene de la vida misma y no solo de marcas exteriores. En resumen, ¿cómo ve la Iglesia los tatuajes hoy día? Hoy, la Iglesia Católica no prohíbe los tatuajes ni los considera un obstáculo para la vida espiritual.